La dama de hierro, Sanae Takaichi, hizo algo que Xi Jinping no pudo manejar. El mito de la intocabilidad de Pekín en el mar se derrumbó en una sola noche. Durante años, la flota fantasma de China, que aterrorizaba las aguas de Asia-Pacífico disfrazada de flotas pesqueras civiles, se topó con un muro de acero cuando menos se lo esperaba. Japón apretó el gatillo la noche del 13 de febrero sin dudarlo, alterando para siempre el equilibrio de poder y las reglas de enfrentamiento en el Pacífico. Las aguas de la prefectura de Nagasaki, en el suroeste de Japón, habían sido durante mucho tiempo un frente silencioso en una sigilosa ocupación marítima. Sin embargo, el 13 de febrero de 2026, esta tensión silenciosa bajo las olas dio paso a una confrontación ensordecedora. La Agencia de Pesca de Japón y las unidades de la Guardia Costera fijaron en sus radares un objetivo que realizaba actividades ilegales dentro de la zona económica exclusiva. Este objetivo estaba lejos de ser un simple barco pesquero. La embarcación de alta capacidad, llamada Kyongdong-yu, descrita por los funcionarios como un barco de pesca de arrastre, era en realidad una extensión de los elementos de guerra no convencional de Pekín en el mar. Cuando las patrulleras japonesas le ordenaron detenerse para una inspección, como exige el procedimiento, el buque chino ignoró deliberadamente la llamada, aumentó su velocidad y se enfrascó en una provocadora maniobra de escape. Pekín les había enseñado que Japón no puede intervenir, solo puede observar. Pero esta vez el escenario había cambiado. Tras una implacable persecución naval, las fuerzas japonesas tomaron el buque e inmediatamente arrestaron al capitán chino de 47 años, conmocionando a Pekín. Esto no fue una violación fronteriza de rutina, fue la forma en que Tokio le dijo a Pekín: cruzaron la línea y el juego ha terminado. Este fue el primer incidente de este tipo desde 2022. Japón había atrapado la táctica de ocupación de estilo civil de China en sus propias aguas. Sin embargo, las aguas de Nagasaki no fueron el único lugar donde a Pekín se le cortó la respiración. Apenas 5 días después de este impacto en el mar, el espacio aéreo sobre el Mar Amarillo también se convirtió en una trampa mortal para China. Según la agencia de noticias surcoreana Yonhap, el miércoles 18 de febrero, cazas F-16 estadounidenses tuvieron una breve confrontación en el espacio aéreo con aviones chinos. Los cazas F-16 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, que despegaron de la base aérea de Osan en el oeste de Corea del Sur, no estaban en un vuelo de patrulla de rutina. Cuando los aviones estadounidenses entraron en la zona gris, entre las zonas de identificación de defensa aérea de Corea del Sur y China, los aviones del Ejército Popular de Liberación de China despegaron para interceptarlos. Sin embargo, el resultado fue una derrota total para China. Los F-16 estadounidenses interceptaron a los aviones chinos en cuestión de segundos, los fijaron como objetivo y construyeron un muro militar que no le dio a Pekín ningún espacio para respirar. Así como paralizó a los bombarderos rusos cerca de Alaska, la estrategia de intercepción instantánea y agresiva de Washington en el Mar Amarillo hizo añicos la ilusión del dominio aéreo de China en la región. Estas sucesivas crisis marítimas y aéreas que estallaron en tan solo unos días no son una coincidencia. Para entender la anatomía de todos estos eventos, uno debe mirar la famosa estrategia de zona gris de China en el Pacífico. Durante mucho tiempo, la administración de Pekín ha estado utilizando barcos de pesca de apariencia civil en el mar y aviones que hostigan las fronteras en el aire como armas asimétricas para ocupar lentamente las fronteras sin desencadenar un conflicto militar. No obstante, el muro de acero de Japón en el mar y el bloqueo agresivo de Estados Unidos en el aire destrozaron el insidioso juego de intocabilidad y acoso de China en solo una semana. La razón por la que las reglas del juego se volvieron repentinamente tan duras, tanto en el aire como en el mar, radica en el cambio de liderazgo en Tokio y el ascenso de una nueva dama de hierro. Durante años, Japón, atrapado bajo una constitución pacifista bajo el paraguas de seguridad de Estados Unidos, ahora ha roto esas cadenas. Los grilletes constitucionales que han paralizado militarmente a Japón desde la Segunda Guerra Mundial están siendo destrozados por la determinación al estilo de Thatcher de la primera ministra Sanae Takaichi. La agresiva doctrina de rearme de la nueva dama de hierro de Japón, Sanae Takaichi, que apunta directamente a China, ha desatado un pánico sin precedentes en los pasillos de Pekín. Esto se debe a que la autoridad de Xi Jinping, que externamente mostraba una falsa fortaleza frente a Estados Unidos y Japón,
ha sido efectivamente destrozada por los golpes que ha sufrido internamente. Arrastrado a una profunda paranoia, después de un impactante intento de golpe de Estado organizado por su amigo más cercano, esencialmente declaró la guerra a su propio ejército, purgando a 33 de los 40 generales de alto rango y colapsando por completo la estructura de mando. Este ejército lisiado, ahora liderado por solo 7 generales restantes, decapitado y despojado de su competencia operativa, está ahora aún más aterrorizado por la nueva doctrina militar del escudo de acero de Takaichi. Estas crisis no son un evento aislado en medio del océano. Más bien, son el momento en que una enorme presión geopolítica que se ha estado acumulando durante meses ha salido a la superficie. Las raíces del incidente no se encuentran tanto en las profundidades de las aguas como en los fallidos intentos de chantaje diplomático de China contra Japón, que ahora se le han vuelto en contra. El acontecimiento que encendió este chantaje fue un discurso histórico pronunciado por la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, en el Parlamento japonés en noviembre de 2025. Takaichi declaró que cualquier intimidación china a Taiwán o intento de tomar la isla por la fuerza resultaría en una intervención militar directa de Japón, trazando la línea roja más gruesa contra la hegemonía regional de Pekín. La administración de Pekín lanzó de inmediato una guerra económica y psicológica a gran escala para castigar a Japón por este movimiento inesperado y agresivo, utilizando a los diplomáticos guerreros lobo que ignoraron las reglas de la cortesía diplomática. Se exigió una disculpa a Takaichi. Sin embargo, cuando Japón se negó a dar marcha atrás, el mecanismo de represalia de China se puso en marcha a toda máquina. Se lanzó un boicot turístico masivo contra Japón y se restringieron los viajes de los ciudadanos. Se suspendieron las importaciones de mariscos japoneses, se cancelaron conciertos e incluso se archivó la diplomacia de los pandas, retirando los 2 pandas que se encontraban en Japón. El objetivo fundamental de China era dañar la economía japonesa, llevar al público al pánico y crear una ola de malestar civil que colapsara el gobierno de Takaichi desde dentro. Los ataques económicos de Pekín, en lugar de debilitar a Japón, sirvieron como un catalizador que aceleró la estrategia de reducción de riesgos de Tokio, en la que había estado trabajando durante más de una década. Japón ya había construido su inmunidad económica al alejar sistemáticamente sus cadenas de suministro de China y trasladar su producción a países del sudeste asiático y la India. China, que puso de rodillas a Japón con un embargo de tierras raras en 2010, se encontró con un Tokio revestido con una armadura de acero contra el chantaje económico cuando usó la misma arma en 2026. El arma de coacción económica de China había sido completamente neutralizada e inutilizada por la resistencia de Japón. Más allá de esta resistencia económica, las repercusiones en la política interna japonesa fueron una completa decepción para Pekín. La percepción de una amenaza externa creada por China, en lugar de infundir miedo en el pueblo japonés, consolidó las políticas nacionalistas y centradas en la seguridad de la primera ministra Takaichi. Los votantes japoneses recompensaron la postura firme de Takaichi contra China en las urnas, asegurándole una victoria aplastante. Mientras tanto, figuras moderadas de mayor edad como Toshihiro Nikai, que alguna vez fue influyente dentro del Partido Liberal Democrático y abogaba por políticas alineadas con Pekín, perdieron influencia. Figuras como Taro Aso, que veían el ascenso de China con recelo y favorecían un enfoque de línea dura, se movieron hacia el centro. En lugar de dividir a Japón, las amenazas de China han agudizado la conciencia de defensa del país y han unido la estructura política en torno a un único objetivo. Con este fuerte apoyo político interno, el gobierno de Takaichi aceleró el proceso de reescritura de la doctrina de defensa de Japón a un ritmo sin precedentes. Las cadenas de la Constitución pacifista, que ha paralizado militarmente a Japón desde la Segunda Guerra Mundial, se están rompiendo una por una. El objetivo de aumentar el gasto en defensa al 2% del PIB se ha adelantado 2 años completos, hasta finales de 2026. Este aumento masivo del presupuesto convertirá a Japón en una de las mayores potencias militares del mundo, un movimiento crítico para contrarrestar la superioridad convencional de China en el este de Asia. Japón ahora no es solo un gigante económico, sino también un actor militar con la voluntad de dar forma a la seguridad regional por iniciativa propia. El plan de estrangulamiento diplomático y económico de China, diseñado para aislar a Taiwán y neutralizar a Japón,
ha resultado contraproducente. El capitán arrestado en Nagasaki y el barco incautado no son simplemente una acción de aplicación de la ley en este contexto, sino también un monumento a la estrategia colapsada de China en el mar. Pekín ha despertado a Japón con sus propias políticas agresivas, ha acelerado la independencia económica y militar de Tokio y ha erigido una barrera insuperable contra sí mismo en el Pacífico. El efecto dominó del incidente es una realidad indiscutible, que demuestra que la era de China de intimidar a la región para someterla ha terminado y que las reglas del juego ahora las establece Tokio. Para comprender la profundidad estratégica de esta dura confrontación frente a Nagasaki, es esencial examinar la evolución de la arquitectura de seguridad de Japón y su devastador impacto en la doctrina A2/AD, antiacceso y negación de área, de China. La base legal que subyace al incidente es la Ley de Paz y Seguridad, que entró en vigor en 2015 y revolucionó la comprensión de la seguridad en Japón. Con esta ley, la administración de Tokio introdujo en la literatura el concepto de situaciones que amenazan la vida, estableciendo que Japón podría ejercer su derecho a la autodefensa colectiva, incluso si no fuera atacado directamente. Si un ataque a un país con el que tiene estrechos vínculos amenazara la propia supervivencia de Japón, podría actuar. Cualquier crisis o bloqueo en el estrecho de Taiwán amenazaría directamente las islas Ryukyu de Japón y sus vitales rutas comerciales marítimas, convirtiéndolo en una amenaza existencial que encaja perfectamente con este concepto desde la perspectiva de Japón. El objetivo del Ejército Popular de Liberación de lograr la capacidad de invadir Taiwán para 2027 ha creado un problema de 2027 en la región, donde el tiempo se agota. En respuesta al desarrollo militar de Pekín, Estados Unidos ha estado tratando de mantener el equilibrio durante años, aplicando una política de ambigüedad estratégica. Esta política deja deliberadamente poco claro si Estados Unidos intervendría con el objetivo de complicar los cálculos de China. Sin embargo, el efecto disuasorio de esta política se estaba erosionando cada vez más ante la creciente audacia militar de Pekín. Aquí es donde entra Japón. La promesa de la primera ministra Takaichi de una intervención militar directa en caso de un ataque a Taiwán, seguida de la incautación de un buque chino como respuesta tangible, representa un cambio geopolítico masivo, transformando la ambigüedad estratégica del Pacífico en claridad estratégica a través de las acciones de Tokio. La postura proactiva e intransigente de Japón ha creado un efecto dominó sísmico en toda la región de Asia-Pacífico. Taiwán, que China ha estado tratando de aislar, acogió de inmediato la agresiva medida de Japón para proteger la estabilidad regional e hizo un llamado a los países democráticos para que formen un frente unido contra el autoritarismo. Sin embargo, el verdadero jaque mate estratégico llegó con la decisión de Tokio de expandir su red de alianzas regionales. Las ondas del evento llegaron rápidamente a las costas de Australia, con Tokio posicionando a Canberra como su mayor socio de defensa después de Estados Unidos, pasando a una fase de profunda integración de fuerzas y planificación militar conjunta. China, en la trampa que tendió para aislar a Japón, se encontró frente a un anillo de acero masivo y cada vez más militarizado formado por el eje Estados Unidos-Japón-Australia. El plan de Pekín de aprovechar la incertidumbre estratégica para estrangular la región, intimidar a sus vecinos con tácticas de zona gris y obtener concesiones diplomáticas mediante el chantaje económico ha sido destrozado por la intervención directa de Japón. La flota fantasma de apariencia civil de China en el mar ya no es una amenaza intocable. Por el contrario, se ha convertido en un objetivo legítimo para la Guardia Costera de Japón y las armadas aliadas. Bajo el liderazgo de Takaichi, Japón ha aprobado y refutado personalmente en el terreno la doctrina de diplomacia coercitiva de China. La administración de Pekín ha aprendido por las malas que sus tácticas de presión no pacificarán a Japón. Más bien proporcionan una justificación legítima para acelerar el rearme del país. En un momento en que el sistema internacional está polarizado y los equilibrios políticos internos de Estados Unidos ponen a prueba las alianzas globales, la asunción de responsabilidad de Japón como actor de seguridad regional ha llevado a China a un dilema estratégico. La narrativa de Pekín de un ascenso pacífico ha dado paso a un aislamiento agresivo que une a sus vecinos y legitima su carrera armamentista. China ha perdido su ventaja de movimiento en el tablero de ajedrez del Pacífico
y está atrapada en la ilusión de la zona gris que ella misma creó. Esto no es simplemente la prevención de una incursión marítima, sino un golpe estratégico a la hegemonía de China en Asia-Pacífico. La flota fantasma de China, que aterrorizó las aguas del Pacífico durante años bajo la apariencia de buques civiles, escribió el capítulo final de su propia leyenda frente a las costas de Nagasaki. La intrincada red de miedo tejida por Pekín a través de la coerción económica, las amenazas diplomáticas y las tácticas de zona gris fue barrida de la noche a la mañana por la intervención resuelta e intransigente de Japón. Emergiendo de la sombra de su constitución pacifista, Tokio se ha alzado para convertirse en la potencia dominante que da forma a la nueva arquitectura de seguridad de la región. China, con el objetivo de acorralar a Japón, ha quedado atrapada bajo el peso de su propia intimidación militar y económica. El tablero de ajedrez en el Pacífico ahora ha sido volcado, y el bando que reescribe las reglas es, con absoluta determinación, la Tierra del Sol naciente. El juego ha terminado. El dragón rojo ahora está atrapado.